Admítelo, pasas más tiempo atrapado en tu cabeza que viviendo de verdad. Te acuestas agotado sin haber corrido ni un kilómetro, sin haber levantado peso, sin haber hecho nada físicamente extenuante, y aún así estás exhausto. ¿La razón? Has pasado el día peleando contra tus propios pensamientos. Y lo peor no es eso, lo peor es que te los crees. Esa voz interna que te susurra no puedes, no eres suficiente, no vas a llegar no aparece de vez en cuando. Se instaló en tu mente como un inquilino permanente, ocupa espacio, hace ruido y nunca paga alquiler. Hoy quiero contarte cómo aprendí a bajar el volumen de esa voz, cómo dejé de ahogarme por dentro y volví a respirar usando algo tan antiguo como poderoso, la filosofía estoica. Pero no la versión de frases bonitas para colgar en la pared, sino aplicada a la vida real, a tu día a día, cuando la mente se descontrola. Quédate hasta el final, porque ahí compartiré el método exacto que utilizo cuando mi cabeza vuelve a atacarme, para que tú también aprendas a pulsar el botón de silencio justo cuando más lo necesitas. Y antes de empezar, si este tipo de contenido te resulta útil, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Ahora sí, comenzamos. Hubo un momento en tu vida en el que tu mente dejó de ser un lugar habitable y se transformó en un centro comercial en plena temporada de rebajas. Ruido por todas partes, pensamientos hablando entre sí, discusiones imaginarias, reproches que nadie te dijo, pero que tú asumiste como verdades absolutas. Y lo más peligroso, empezaste a creer que vivir así era normal. Te levantabas cansado y te acostabas todavía peor. Si alguien te preguntaba qué habías hecho durante el día, la respuesta era sencilla, nada especial. Y aún así sentías que habías sobrevivido a una batalla interna. Ese ruido mental no apareció de golpe. Fue entrando poco a poco, como ese invitado incómodo que nadie invita, pero que todos toleran porque es de la familia. Todo empezó con pequeñas dudas. ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si molesto a alguien por poner límites? Sin darte cuenta, ese murmullo se volvió constante. El silencio desapareció. Incluso cuando estabas solo, seguías discutiendo con personas que ni siquiera estaban presentes. Uno de los primeros síntomas fue ese cansancio extraño, como si tu cuerpo hubiera cargado muebles todo el día. Pero lo único que habías cargado eran culpas. Culpa por no estar a la altura. Culpa por no agradar a todos. Culpa por no cumplir expectativas que, en muchos casos, ni siquiera eran tuyas. Te las impusieron otros. A veces personas muy cercanas. Porque sí, a veces el ruido más destructivo viene de los lugares más próximos. Después llegó el miedo a reconocer que algo no estaba bien. Porque admitirlo implicaba aceptar que hay relaciones que te dañan. Y cuando se trata de amistades ya duele, pero cuando hablamos de familia, se siente casi como un pecado. Como si decir esto me hace daño fuera una traición imperdonable. Así que eliges callar, aguantar, justificar a los demás mientras te rompes por dentro. Te repites frases como, es que siempre han sido así, no lo hacen con mala intención, hay gente que está peor que yo. Y mientras tanto, tu sistema nervioso lanza señales de auxilio como bengalas emocionales. Las señales de que necesitas tomar distancia, o incluso romper ciertos lazos, suelen ser claras, aunque prefieras mirar hacia otro lado. Sales de cada conversación sintiéndote más pequeño, más culpable, más confundido. Sientes que debes justificar constantemente quién eres, lo que sientes, lo que decides. Nunca es suficiente. Siempre falta algo para ser aceptado del todo. Vives caminando sobre cristales. Mides cada palabra para no provocar una explosión, para no ofender, para no cargar con culpa ajena. Y tú, mientras tanto, tragas emociones como quien traga piedras. Empiezas incluso a desconfiar de tu propia percepción. Si alguien te hiere y, al expresarlo, logra que te sientas exagerado o demasiado sensible, ahí no hay amor, hay manipulación. Imagina esto, tu mente es una casa. Al principio dejaste entrar a ciertas personas con los zapatos llenos de barro porque es familia, ¿cómo voy a decirles algo? Un día te diste cuenta de que tu casa estaba hecha un desastre. Y en lugar de pedirles que se limpien los pies, empezaste tú a limpiar detrás de todos, compulsivamente. El problema es que nunca era suficiente. La suciedad seguía entrando y tu energía se iba agotando.
El punto de quiebre llega cuando entiendes que no es normal vivir así, que no es normal sentir angustia al ver cierto nombre en tu teléfono, que no es normal sentirte pequeño cuando compartes una buena noticia y recibes críticas, comparaciones o indiferencia, que no es normal llamar familia a quien te usa como saco de boxeo emocional. Y ahí, muy al estilo estoico, surge una verdad incómoda pero liberadora: no puedes controlar cómo se comportan los demás, pero sí puedes decidir cuánto acceso tienen a tu vida. Romper lazos no siempre significa desaparecer o hacer un anuncio dramático. A veces empieza con algo más simple: dejar de justificar, empezar a creer en lo que sientes, tomar distancia, decir no sin escribir una novela de excusas. Porque el verdadero corte no se hace en el árbol genealógico, se hace en tu energía. Y aunque duela, es una realidad. Si alguien, incluso de tu propia familia, convierte tu mente en un lugar ruidoso, caótico y lleno de culpa, tienes derecho a protegerte. Poner límites no te convierte en mala persona, te convierte en alguien responsable consigo mismo. Y cuando te eliges, cuando te alejas de lo que te desgasta, empieza a suceder algo casi mágico: el ruido baja, el silencio regresa, y en ese silencio puedes volver a escucharte. Al final, romper lazos no es odiar a nadie. Es dejar de odiarte a ti mismo por permanecer en lugares donde tu alma no puede respirar. Llega un momento en la vida en el que cuidar tu paz vale más que sostener cualquier vínculo, incluso si comparte tu apellido. El ruido no solo estaba fuera, también vivía dentro de tu cabeza. Y ahí ya no podías culpar a nadie. Porque una cosa es alejarte de quien te hace daño y otra muy distinta es darte cuenta de que tus propios pensamientos también te habían tenido secuestrado durante mucho tiempo. Bienvenido a la trampa de tu mente. No hace falta un enemigo externo cuando llevas uno instalado de serie en tu interior. Durante mucho tiempo diste por hecho que todo lo negativo que pensabas era una verdad absoluta. Si tu mente decía no vales, tú lo firmabas. Si te susurraba esto va a salir mal, te preparabas para el desastre como si fuera un parte oficial del tiempo. Nunca se te ocurrió la idea, casi revolucionaria, de responderle a tu propia cabeza. Nunca pensaste: ¿y si se está equivocando? No, tú obedecías. Porque suena muy espiritual eso de escuchar la voz interior, pero nadie te explicó que a veces esa voz no es intuición, es ansiedad disfrazada de gurú. Ahí empezó la gran confusión. Confundiste ese nudo en el estómago con una señal mística, cuando en realidad era tu sistema nervioso agotado de vivir en modo alarma constante. La intuición es serena, habla bajo. La ansiedad grita, exagera, anticipa tragedias y se inventa finales dramáticos. Pero tú, con toda tu buena fe, las mezclaste. Pensabas: si lo siento tan fuerte, será por algo. Y sí, era por algo. Estabas cansado, saturado y entrenado durante años para esperar siempre lo peor. Así entraste en el deporte olímpico de anticipar problemas que ni siquiera habían ocurrido. Vivías como si tuvieras una bola de cristal, pero solo funcionaba para desgracias. Antes de una conversación ya habías imaginado 3 discusiones. Antes de empezar un proyecto ya habías fracasado 10 veces en tu cabeza. Antes de conocer a alguien ya te habías sentido rechazado. Y mientras tanto, la vida real aún no había empezado a hablar. Vivías más en tus miedos futuros que en tu presente real. Y lo peor era la sensación de estar atrapado en un ciclo que no sabías cómo detener. Pensabas en negativo, te sentías mal, actuabas desde el miedo, confirmabas tus peores sospechas y vuelta a empezar. Como una serie en bucle, pero sin encontrar nunca el botón de salir. Te preguntabas: ¿por qué soy así? Pero la pregunta correcta era otra: ¿quién me enseñó a hablarme de esta manera? ¿Y por qué sigo creyéndome todo lo que pienso? El cambio no llegó con una frase bonita de calendario. Llegó cuando empezaste a dudar. Dudaste de esa sentencia automática de todo va a salir mal. Dudaste de ese pensamiento cruel que decía nadie te quiere de verdad. Dudaste del guión que repetías sin cuestionarlo. Ahí empezó el apagado de tus pensamientos negativos. No cuando desaparecieron, sino cuando dejaron de ser jefes y pasaron a ser simples opiniones. Ruidosas, insistentes, pero opiniones al fin y al cabo. Imagina que tu mente es una radio mal sintonizada. Antes, cada vez que sonaba el programa de catástrofes y dramas, tú subías el volumen y te tragabas todo. Ahora empiezas a hacer algo distinto.
Escuchas unos segundos, reconoces el tono alarmista y decides cambiar de emisora. No estás negando que existan problemas. Simplemente decides no pasar tu día entero escuchando anuncios de desgracias imaginarias. Los estoicos ya lo tenían claro. No puedes controlar lo que pasa, pero sí la historia que te cuenta sobre lo que pasa. Una forma sencilla de empezar a apagar ese ruido interno es ponerle etiquetas a tus pensamientos. No es lo mismo decir soy un desastre que darte cuenta de estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre. Parece un detalle pequeño, pero ahí creas distancia. Dejas de ser el pensamiento y pasas a observarlo. Ya no eres el presentador del programa. Eres el oyente que decide si cambia de canal o no. Otra estrategia útil es preguntarte, ¿qué evidencia real tengo de esto que estoy pensando? No lo que temes, no lo que imaginaste a las 3 de la mañana, sino hechos reales. Muchas veces descubrirás que tu mente hace conclusiones de final de serie con solo 2 escenas sueltas. Te rechazó una persona y tu mente decidió que te rechaza todo el mundo. Hubo un error en el trabajo y ya saltaste a no sirvo para nada. Tu mente es creativa, pero no siempre es objetiva. La conclusión es simple. No vas a silenciar tu mente por completo. No eres un robot, ni falta que hace. Pero sí puedes bajarle el volumen a esas voces que te machacan y aprender a no creerte todo lo que piensas. Apagar los pensamientos negativos no es dejar de tenerlos, es dejar de obedecerlos como si fueran decretos divinos. Es aprender a respirar entre uno y otro, a cuestionarlos, a responderles con una narrativa que no te hunda, sino que te sostenga. El verdadero cambio no fue que dejaste de pensar en negativo para siempre. El cambio fue que empezaste a tratarte con más respeto que a tus propios miedos. Que aprendiste a decirle a tu mente, gracias por intentar protegerme, pero esta vez no voy a dejar que me arrastres. Y, curiosamente, cuando haces eso, aparece algo que creías perdido, la capacidad de volver a respirar por dentro. Apagar los pensamientos negativos no es hacerlos desaparecer. Es aprender a no darles la llave de tu vida. Y justo cuando empezaste a ver que muchos de esos pensamientos eran pura ficción dramática, llegó la segunda bofetada. No era solo tu mente, era todo tu sistema colapsando. Un día, sin que pasara nada grave, notaste algo distinto. No era tristeza, no era un problema externo. Era agotamiento profundo. No cansancio normal. Era saturación. Como un móvil al que le abres una aplicación más y se queda congelado mirando al vacío. Lo curioso es que tu cuerpo llevaba tiempo avisando antes que tu cabeza, pero tú estabas demasiado ocupado tirando hacia adelante. Tensión en los hombros, nudo en el estómago, presión en el pecho, respiración corta. Y lo llamabas estrés normal, como si vivir en modo alerta fuera el precio inevitable de ser adulto. Tu cuerpo susurraba para un poco y tú respondías luego. Ese luego se fue alargando hasta convertirse en nunca. La fatiga, el insomnio y la irritabilidad se instalaron como inquilinos fijos. Te levantabas cansado, dormías mal, cualquier cosa te sacaba de quicio. Pero te repetías, es solo una racha, cuando pase esta etapa estaré mejor. Y no pasaba, porque lo que te estaba agotando no era solo lo que hacías fuera, sino todo lo que llevabas cargando por dentro. Y ahí apareció la compañera tóxica de la saturación, la culpa constante por no rendir lo suficiente. Si parabas, culpa. Si descansabas, culpa. Si no respondías al instante, culpa. Si decías que no, culpa elevada a la máxima potencia. Vivías bajo una exigencia permanente de ser productivo, resolutivo, disponible, perfecto. Y claro, no lo eras. Nadie lo es. Pero tu mente no perdonaba. Deberías dar más. No haces lo suficiente. Otros pueden con todo, tú no. Un discurso durísimo y encima repetido en bucle. Imagina por un momento que eres como un vaso. Cada preocupación, cada compromiso, cada pensamiento negativo, cada tengo que es una gota de agua. Durante años fuiste llenando ese vaso sin vaciarlo nunca. Más exigencias, más miedos, más responsabilidades. Hasta que un día, por una gota mínima, una llamada, un comentario, un correo sin importancia, el vaso se desbordó. Y tú no entendías cómo algo tan pequeño podía hundirte tanto. Pero no era la gota. Era todo lo que venía de antes. Aceptar que tu mente había llegado a su límite no fue fácil,
porque en tu cabeza eso sonaba a fracaso. Sonaba a no valgo, no aguanto como los demás. Pero si lo miras con honestidad, fue justo lo contrario. Fue el primer acto real de respeto hacia ti mismo. Hubo un punto en el que ya no pudiste seguir fingiendo que todo estaba bien. El cuerpo pasó de susurrar a gritar. La saturación se convirtió en un cartel luminoso imposible de ignorar. Y ahí no quedó otra que parar. A partir de ese momento, empezar a apagar tus pensamientos negativos y volver a respirar dejó de ser una frase bonita. Se convirtió en una necesidad de supervivencia. La primera solución fue cambiar tu relación con la exigencia. No se trataba de volverte una persona vaga o irresponsable, sino de dejar de tratarte como si fueras una máquina. La filosofía estoica hablaba de aceptar los límites, de enfocarte en lo que depende de ti y soltar lo que no. Tú, en cambio, pretendías controlarlo todo, tu vida, la de los demás y, si te dejaban, hasta el clima. Otra estrategia fue empezar a escuchar al cuerpo como si fuera un amigo sincero, no un estorbo. Dolor de cabeza constante, tensión muscular, ganas de llorar sin motivo claro, cero energía. No eran manías ni debilidades. Eran avisos. Y en lugar de anestesiarlos con más trabajo, más pantalla o más ruido, empezaste a hacer algo muy simple: parar unos minutos, respirar hondo y preguntarte con honestidad qué me está pasando de verdad. Esa pregunta, tan sencilla, abría una puerta distinta. También ayudó a revisar tu lista infinita de tengo que. Muchos de esos deberes no eran leyes universales, eran costumbres heredadas o miedos disfrazados de obligación. Tengo que estar para todos, tengo que decir que sí, tengo que cumplir aunque me reviente. Empezar a cambiar el tengo que por el hijo no hace magia, pero te devuelve algo fundamental, la sensación de control sobre tu propia vida. Al final, descubrir que estaba saturado no fue el final del mundo, fue el inicio de otro. Un mundo en el que ya no tragas con todo, en el que no necesitas demostrar constantemente que puedes con más y más, en el que entiendes que parar no es rendirse, es cuidarte. Aceptar que tu mente llegó a su límite no te hizo débil, te hizo honesto. Y desde esa honestidad empezó a construirse una forma de vivir en la que no necesitas colapsar para permitirte descansar. Porque seamos claros, no viniste a este mundo para hacer una agenda con patas. Viniste a vivir, no solo a rendir. Y quizá este fue el verdadero inicio de cómo apagaste tus pensamientos negativos y volviste a respirar, el día en que dejaste de exigirle a tu mente que fuera un superhéroe y empezaste a tratarla como lo que es, humana. A veces no estás fallando. A veces llevas demasiado tiempo viviendo en modo emergencia. Después de aceptar que estaba saturado y que tu mente no podía más, apareció algo muy simple, casi ridículamente simple, pero que lo cambió todo: darte cuenta de que llevabas media vida sin respirar bien. Sí, suena absurdo. ¿Cómo que no respiro bien si estoy vivo? Eso mismo pensabas tú, hasta que un día notaste que ibas por la vida como si te hubieras quedado a medias de un suspiro. Medio aire dentro, medio aire fuera, y todo el cuerpo en tensión, como si estuvieras huyendo sin moverte del sitio. Empezaste a observarte y descubriste que respirabas con prisa incluso cuando estabas sentado. Respiración corta, rápida, superficial. Respiración de emergencia. Tu cuerpo en modo alarma mientras tú decías estoy bien, solo un poco nervioso. Ese un poco nervioso era tu manera elegante de decir que llevabas meses con el sistema nervioso al límite. Y tu respiración era el chivato perfecto de ese caos silencioso. Ahí fue cuando descubriste el poder de una inhalación lenta. Nada místico, nada raro. Simplemente inspirar despacio, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, aunque tu mente gritara lo contrario. Inhalar profundo por la nariz, sentir cómo se expande el abdomen, aguantar un segundo y soltar el aire todavía más lento. Repetir. Parece una tontería, pero es impresionante la cantidad de drama interno que se desinfla cuando le das al cuerpo el mensaje de ahora mismo no estamos en peligro. El cerebro es muy bueno inventando problemas, pero también es bastante básico. Si respiras como si fueras a morir, se lo cree. Si respiras como si estuvieras a salvo, empieza a bajar la guardia. Poco a poco entendiste que tu cuerpo podía ser un ancla, no solo un lugar donde acumular tensión. En lugar de engancharte al pensamiento número 1000 sobre todo lo que podía salir mal, empezaste a engancharte a cosas simples: el aire entrando, el aire saliendo,
el peso del cuerpo en la silla, el contacto de los pies con el suelo. No es una técnica mágica. Es más bien como agarrarte a algo firme cuando todo por dentro se mueve. Imagina que estás en medio de una tormenta y encuentras una barandilla. Esa barandilla es tu cuerpo. Tus pensamientos son las olas, suben, bajan, amenazan, pero no te arrastran si estás bien sujeto. Podríamos llamarlo volver al aquí y ahora, pero en el fondo es algo más básico, volver al único lugar donde realmente puedes hacer algo. Porque la ansiedad vive en el futuro, y tú te habías hecho experto en vivir ahí. ¿Y si sale mal? ¿Y si se enfadan? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Tu mente escribía auténticas series de desastre, con temporadas infinitas, y tú te las veías todas del tirón, sin descanso. Capítulo tras capítulo de catástrofes imaginarias. Vivías atrapado en maratones mentales que nunca pediste ver. Cuando empezaste a llevar la atención al cuerpo y a la respiración, fue como cambiar de canal. El drama seguía existiendo, no desapareció por arte de magia, pero dejó de ser la única cosa en pantalla. Dejó de ocuparlo todo. Una imagen sencilla lo explica bien: cada inhalación lenta es como pulsar el botón de bajar volumen a tus pensamientos. No los apaga del todo, pero ya no te gritan dentro de la cabeza. 3 respiraciones profundas, hechas con calma y presencia, pueden ayudarte más en un minuto que 20 vueltas mentales a la misma preocupación. Los estoicos, que algo sabían sobre no perder la cabeza por lo que no podían controlar, entendían que el cuerpo y el presente eran territorio propio. Todo lo demás, ruido. Tú estabas aprendiendo lo mismo, aunque a base de sustos, taquicardias y noches largas. Lo bonito llega cuando empiezas a notar que la ansiedad se reduce cada vez que vuelves a la hora. No desaparece para siempre. No te conviertes en un monje iluminado, pero deja de ser un monstruo gigante. Se transforma en una ola. Llega, sube, la sientes en el pecho, respiras y la dejas pasar, sin perseguir el pensamiento catastrófico que intenta arrastrarte detrás. Ahí, sin darte cuenta, estabas haciendo exactamente eso que tanto buscabas: apagar tus pensamientos negativos y volver a respirar. Literalmente. La salida del laberinto mental no empezó con una revelación espiritual enorme, sino con algo mucho más básico: recuperar la respiración, volver al cuerpo, al presente, al ahora mismo. Estoy aquí, respirando, y no hay ningún tigre detrás de mí. Desde ese pequeño espacio de calma que empiezas a crear tú mismo, empiezas a tomar decisiones distintas. Empiezas a hablarte de otra manera. Empiezas a no creerte todo lo que pasa por tu cabeza. Apagar tus pensamientos negativos no fue entrar en guerra con cada uno de ellos, sino aprender a dejar de alimentarlos. Y la respiración, esa que dabas por hecha toda tu vida, se convirtió en el interruptor que te devuelve a ti cada vez que tu mente se va demasiado lejos. A veces no necesitas más respuestas. Solo un minuto de aire consciente para recordar que sigues aquí y que sigues siendo tú. Cuando empezaste a respirar mejor y a volver al presente, ocurrió algo curioso. El ruido no desapareció del todo, pero se volvió más claro. Y lo que antes era un caos difuso empezó a tomar forma. Historias. Te diste cuenta de que tu mente llevaba años contándote películas sin pedirte permiso. Y tú, como espectador fiel, te las creías todas. Sin crítica, sin filtro, sin pausa. No era solo que pensaras en negativo. Era que tu cabeza tenía una habilidad especial para exagerarlo todo. Una llamada que no te devolvían se convertía en "me están ignorando a propósito". Un mensaje leído sin respuesta era "no le importo nada". Un pequeño error en el trabajo se transformaba en "van a descubrir que soy un fraude". Tu mente no narraba los hechos, los dramatizaba, como si tuvieras un narrador interno que cobra por cada tragedia que inventa. Empezaste a ver esos patrones de catastrofismo como guiones repetidos. No era la primera vez que pensabas "esto va a salir fatal". Era tu frase estrella. Ante cualquier situación nueva, tu mente elegía el peor final posible y lo daba por válido sin discusión. Si alguien llegaba tarde, ya imaginabas rechazo o abandono. Si te proponían un reto, ya veías fracaso y humillación. Vivir así agota de una manera brutal. Ahí llegó un punto clave: aprender a diferenciar hechos de interpretaciones. Hecho: esa persona no respondió tu mensaje. Interpretación: no le importó. Hecho: tu jefe hizo una corrección.
Interpretación, piensa que soy inútil. Hecho, hoy te sientes más apagado. Interpretación, mi vida es un desastre y nunca va a mejorar. Tu mente lo mezclaba todo en una masa compacta y tú te la tragabas sin masticar. Separar ambas cosas fue como limpiar unas gafas empañadas. La realidad seguía siendo la misma, pero ya no la veías deformada. Una práctica sencilla ayudó mucho, escribir la situación como si fueras un notario, sin adjetivos, sin opiniones, solo lo que ocurrió. Luego escribir lo que te estabas contando sobre eso. Ahí aparecía el salto mortal. Lo que pasó ocupaba 2 líneas. Lo que te contabas, una novela entera. Entre ambas cosas había un espacio. Ese espacio era tu poder. Eso es exactamente lo que los estoicos entendieron hace siglos. No es el hecho lo que te hiere, es la historia que construye sobre él. Tú vivías atrapado en la interpretación, no en los hechos. Otro ejercicio revelador fue preguntarte, si un amigo me contara esto mismo, ¿le diría exactamente la misma historia que me estoy diciendo yo? La diferencia era brutal. A ti te machacabas. A un amigo le darías contexto, comprensión, matices. A ti te empujabas al fondo del pozo. A otro le tenderías la mano. Ahí quedó claro que el problema no era la realidad, sino el guionista interno que habías dejado al mando. Y entonces llegó una comprensión incómoda pero liberadora. Tu narrativa interna te estaba hundiendo, no porque fuera totalmente falsa, sino porque estaba escrita desde el miedo. Elegías siempre la versión que más dolía, la que más te empequeñecía, la que más te quitaba esperanza. No te contabas la historia para entenderte, sino para culparte, para confirmar una y otra vez que ves, no vales tanto. La salida no era cambiarlo todo por frases bonitas de taza de desayuno. No se trataba de pasar de soy un desastre a soy maravilloso las 24 horas del día. Eso no se lo cree nadie. Se trataba de ajustar la narrativa hacia algo más realista y más justo. Pasar de todo sale mal, siempre hay cosas que me han salido mal y otras que no. De nadie me entiende, hay personas que no me entienden y otras que sí. No es positivismo, es precisión emocional. Poco a poco, cada vez que pillabas a tu mente exagerando, empezabas a bajarle el tono, no gritándole, no luchando, sino respondiéndole como quien habla con alguien que dramatiza demasiado. Entiendo que tengas miedo, pero no es tan horrible como lo estás pintando. Y ahí la historia empezaba a cambiar. Ya no eras la víctima eterna. Eras alguien atravesando momentos difíciles, sí, pero con recursos, con conciencia y con la capacidad de reescribir la forma en la que se habla a sí mismo. Al final, la gran transformación fue esta. Dejaste de ser un consumidor pasivo de las historias de tu mente y te convertiste en editor. No puedes elegir todo lo que te ocurre, pero sí puedes trabajar la forma en que te lo cuentas. Y eso, día a día, pensamiento a pensamiento, va apagando el drama innecesario y dejando espacio para algo que pesa menos, una visión de ti más honesta, más amable y mucho más respirable. Cuando cambias la historia que te cuentas sobre tu vida, no cambian los hechos, cambias el lugar desde el que los vives. Después de ver con claridad las historias que tu mente llevaba años inventando, llegó la parte incómoda de verdad, decidir qué hacer con todo eso. Porque una cosa es darte cuenta de que te estás hundiendo con tus propios pensamientos y otra muy distinta es decir, vale, hasta aquí. Ese momento no suele llegar con música épica de fondo. Llega un día cualquiera, quizá un martes gris, en el que te escuchas pensar y dices, si sigo por este camino, acabo roto. Y ahí, sin fuegos artificiales, empieza el giro. Ese hasta aquí no es una frase bonita, es una línea interna. Es como dibujar una raya en el suelo y decir, a partir de aquí ya no te compro todo lo que dices. No significa que dejes de tener pensamientos dañinos, significa que dejas de alimentarlos como si fueran invitados de honor. Antes cada pensamiento negativo llegaba y tú le ponías silla, café y micrófono. Ahora haces algo distinto, llega el pensamiento de siempre, ese de no vales, no va a salir bien, me van a dejar, y en lugar de montarle un altar, le pones límite, lo reconoces y eliges no darle de comer. Elegir no seguir alimentando pensamientos dañinos es exactamente eso, una elección. No es un truco mental, no es magia rara. Imagina que tus pensamientos son como cuentas que sigues en una red social. Antes les dabas me gusta, compartías todo,
comentabas, te enganchabas a cada publicación. Ahora los miras y te preguntas, ¿esto me ayuda o me hunde? Y cuando ves que solo sabes sufrir con ese contenido, le quitas seguimiento. El pensamiento seguirá existiendo, pero ya no será el centro de tu atención. Una de las decisiones más valientes que tomas en este proceso es darte permiso para parar sin sentirte débil. Durante años te contaste que parar es fracasar, que descansar es perder tiempo, que decir no puedo más te convierte en alguien flojo. Confundiste resistencia con autoabandono. Una cosa es ser fuerte y otra no saber cuándo parar la máquina. Los estoicos, que sabían bastante de aguantar, no iban de destrozarse porque sí, iban de usar bien la energía, de distinguir lo esencial de lo que sobra. Tú, sin darte cuenta, estabas gastando tus fuerzas en pelear con todo y con todos, incluso contigo mismo. Parar puede ser tan sencillo y tan difícil como decir, hoy no voy a seguir dándole vueltas a esto. Hoy no voy a revisar otra vez esa conversación en mi cabeza. Hoy no voy a justificar lo injustificable. Hoy, en vez de hundirme una hora más en mi espiral, me voy a permitir hacer algo que me sostenga, caminar, escribir, llorar, pedir ayuda, respirar, dormir. No suena heroico, pero es ahí donde empiezas a construir otro tipo de fuerza, una que no va de aguantar por aguantar, sino de cuidar lo que eres. Otro paso clave es reconocer que no podías seguir cargándolo todo tú solo. Esta verdad escuece, sobre todo si has pasado la vida siendo el fuerte, el que tira, el que siempre está para los demás. De pronto, aceptar que necesitas apoyo se siente como desmontar tu personaje, pero es justo lo contrario, es empezar a mostrarte como eres de verdad. No fuiste diseñado para llevar tu mundo entero a la espalda sin compartir el peso con nadie. No eres una mochila con patas. Contarle a alguien lo que pasa por tu mente, a un amigo, a un profesional, a alguien de confianza, no arregla la vida en un día, pero hace algo muy poderoso, saca la oscuridad del interior y la pone en palabras. Y lo que se dice en voz alta suele perder parte del poder que tenía cuando solo vivía en tu cabeza. Además, escuchar a otro decirte, te entiendo, no estás solo en esto, rompe una de las mentiras más crueles de la ansiedad, la sensación de que eres el único que se siente así. Al final, la importancia de detenerte antes de caer más está en algo muy sencillo, eliges no seguir cavando el hoyo en el que estás. Te das cuenta de que no puedes controlar todo lo que piensas, ni todo lo que sientes, ni todo lo que pasa afuera, pero sí puedes decidir qué haces a partir de ahora con lo que llevas dentro. Puedes seguir creyendo cada pensamiento dañino como si fuera ley, o puedes empezar a cuestionarlo, frenarlo y tratarte de otra manera. No es una transformación de película. Es más humilde, un hasta aquí dicho a tiempo, un descanso permitido sin culpa, una conversación honesta, un pensamiento que no alimentas más, pequeños gestos que juntos te salvan de seguir cayendo. Casi sin darte cuenta, ese movimiento de detenerte deja de ser un acto de debilidad y se convierte en tu mayor acto de amor propio. Hay momentos en los que ser valiente no es seguir, sino saber parar antes de romperte del todo. Decir, hasta aquí por dentro fue solo la mitad del camino. La otra mitad empezó cuando te tocó hacer algo que te daba casi más miedo que tus propios pensamientos, abrir la boca y contarlo. Porque una cosa es reconocer en silencio que no puedes más y otra muy distinta es mirarte al espejo sin máscara y atreverte a quitarte la máscara delante de alguien más. Ahí entramos en terreno delicado para tu ego, que llevaba años vendiendo la imagen de yo controlo, yo puedo con todo, yo estoy bien. El primer cambio real llegó cuando te diste permiso para pedir ayuda. No como quien lanza un comentario suelto de estoy un poco estresado, sino como quien admite, me estoy hundiendo por dentro. Eso cuesta. Es como salir a la calle sin armadura, cuando siempre has ido con casco, escudo y sonrisa automática. Pero en el momento en que dejas de fingir y dices la verdad, aunque sea a una sola persona, algo dentro de ti se recoloca. Ya no estás sosteniendo el teatro tú solo. Lo curioso es que cuando empezaste a hablar de lo que te pasaba, descubriste que no eras un raro, eras casi estadística. Mucha gente vive lo mismo, solo que bien maquillado. Personas que veías tan seguras, tan resolutivas, tan felices, de repente te confesaban, yo también tengo la cabeza llena de ruido. Yo también me he sentido al límite. Yo también he tenido pensamientos que me daban vergüenza admitir.
Y ahí se cayó una de las grandes mentiras de tus pensamientos negativos. Esa voz que repetía, eres el único que está así. Algo en ti está mal. Poner en palabras lo que te pesaba no resolvió la vida en un día, pero sí hizo algo muy potente, alivió. Es como si hubieras estado cargando una mochila con piedras y, al contarlo, por fin pudieras abrirla y empezar a sacar cosas. Lo que antes era una masa indefinida de malestar se convierte en frases concretas. Me siento agotado. Tengo miedo a fallar. Me da pánico decepcionar. No sé cómo parar mis pensamientos. No es lo mismo un nudo en el pecho que no entiendes que una frase que puedes revisar, cuestionar y trabajar. Cuando hablas, lo difuso se vuelve manejable. Además, al contar lo que te ocurre, empiezas a ver que tu mente no es una sentencia, es una experiencia. Y los demás, con sus propias historias, te devuelven una perspectiva distinta. A veces te dan un consejo, otras solo te escuchan, otras te dicen, yo también. Y con eso basta. No necesitas la fórmula mágica. Lo que te sostiene es dejar de vivir esto como un secreto vergonzoso. Los secretos pesan, la verdad compartida, aunque duela, aligera. Si lo piensas, hasta los estoicos, con toda su fama de serios y autosuficientes, no iban solos por la vida. Tenían maestros, amigos, comunidades donde reflexionaban juntos. No eran estatuas frías que aguantaban solas, eran personas que se entrenaban en cómo pensar y cómo vivir, y lo hacían conversando, escribiendo, compartiendo. Tú estabas intentando ser fuerte a base de silencio y te estabas rompiendo. Una técnica sencilla es elegir a una o dos personas seguras y practicar la honestidad gradual. No hace falta que en la primera frase sueltes todo tu historial emocional. Puedes empezar con, no estoy tan bien como parece, y ver qué pasa. Luego, si te sientes acogido, ir bajando un poco más al fondo. Hablar con un profesional también es una forma de dejar de cargarlo todo tú solo, poner tus pensamientos en un espacio donde no te juzgan, sino que te ayudan a ordenarlos. No eres débil por necesitar eso. Eres humano. Poco a poco, al oírte contar tu historia, también te empiezas a escuchar de otra manera. Te das cuenta de que no estás roto, estás cansado, que no eres raro, estás saturado, que no eres demasiado sensible, simplemente has vivido mucho tiempo sin herramientas para gestionar lo que te pasa por dentro. Esa diferencia cambia la forma en que te miras. Pasas de tratarte como un problema a tratarte como alguien que merece cuidado. Lo que de verdad cambió cuando empezaste a hablar de ello fue esto: dejaste de ser cárcel y guardia al mismo tiempo. Abriste una rendija en el muro y dejaste entrar aire nuevo. Compartir lo que vivías no hizo desaparecer tus pensamientos negativos, pero sí dejó claro algo esencial: no eres tus pensamientos, no eres tu ansiedad, no eres tu peor día. Eres alguien que por fin se atreve a decir en voz alta lo que antes solo sufría en silencio. Desde esa verdad contada, es mucho más fácil empezar a sanar. Lo que no se dice se pudre por dentro. Lo que se nombra empieza poco a poco a curarse. Desde que empezaste a hablar en serio de lo que te pasaba, apareció otro nivel de realidad que nadie te había explicado. Vacías el vaso, te desahogas, pero ¿qué haces con todo lo que entra cada día en tu cabeza? Porque una cosa es vaciarlo y otra muy distinta es dejar de llenarlo de porquería. Ahí te diste cuenta de algo incómodo: cuidas más lo que comes que lo que consumes mentalmente. Te lavas los dientes, te duchas, limpias la casa, pero a tu mente la tienes viviendo en una especie de vertedero emocional y digital. Y luego te preguntas por qué estás agotado. La higiene mental que nunca te enseñaron empieza por filtrar que dejas entrar: noticias, redes sociales, opiniones ajenas, dramas prestados, conversaciones que no te aportan nada. Todo eso son como alimentos para tu cabeza. Algunos nutren, otros intoxican. Antes te tragabas todo: vídeos, discusiones, chismes, debates absurdos, la vida entera de gente que ni conoces. Ahora comienzas a preguntarte: ¿esto me ayuda o solo me altera? No se trata de vivir en una burbuja feliz. Se trata de no comer basura emocional a todas horas y luego sorprenderte de que tu mente tenga acidez. Reducir estímulos innecesarios es una forma muy práctica de decir: voy a bajar el volumen del mundo para poder escucharme un poco. Pantallas desde que te levantas, notificaciones todo el día, ruido de fondo constante. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir,
no para procesar 1000 cosas a la vez. Imagina que es como un ordenador antiguo, si le abres 100 pestañas, se bloquea. Eso es lo que te pasa cuando no paras de consumir cosas sin descanso. Una solución simple, que cuesta horrores por cierto, es ponerte límites concretos, ratos sin móvil, no mirar noticias cada 5 minutos, elegir momentos del día para desconectar de verdad, no solo hacer scroll en otra aplicación. Luego está el tema de las conversaciones tóxicas. No solo lo que ves, también lo que escuchas te afecta. Hay diálogos que son como una ducha de agua fresca y otros que son como meterte en un cubo de aceite usado, gente que se queja siempre, que critica a todo el mundo, que minimiza lo que sientes, que hace bromas a tu costa. Antes te quedabas ahí por costumbre, por miedo a caer mal, por bueno, es lo que hay. Ahora estás aprendiendo a poner límites, cambiar de tema, marcar distancia, ver menos a ciertas personas o simplemente dejar de entrar al juego. No hace falta montar un drama. Basta con dejar de ofrecer tu energía como si fuera barra libre. Piensa en tu mente como en una habitación. Si cada día dejas que entren personas a tirar basura, pegar gritos y mover los muebles, al final esa habitación se vuelve un lugar en el que no apetece estar. La higiene mental es empezar a cerrar la puerta a quien no respeta el espacio, abrir la ventana de vez en cuando, tirar lo que ya no sirve y quedarte con lo que sí suma. No se hace en un día, se hace con decisiones pequeñas y constantes, muy en la línea de la filosofía estoica. No puedes controlar el mundo, pero sí lo que dejas que se quede viviendo contigo. Y luego está lo más básico de todo, lo que más olvidas. La mente también necesita descanso. No descansar viendo 3 horas de vídeos que te sobreestimulan. Descanso real, silencio, pausa, actividades donde tu cabeza no tenga que estar rumiando ni atenta a 1000 cosas. Salir a caminar sin auriculares, hacer algo con las manos, aburrirte un poco. Sí, esa palabra prohibida. Tu mente no fue diseñada para estar en modo consumo todo el día. Si no le das pausa, te la exige a través de ansiedad, saturación y esa sensación constante de no poder más. En el fondo, la higiene mental tiene menos glamour de lo que parece. No es hacer un retiro en la montaña, es elegir qué ves, a quién escuchas, con quién hablas y cuánto ruido permites. Es aprender a decir, no quiero saber más de esto hoy. Esta conversación no me viene bien. Necesito silencio un rato. Nadie te lo enseñó de pequeño, así que ahora te toca aprenderlo a base de golpes y conciencia. La conclusión es clara. Apagar tus pensamientos negativos y volver a respirar no fue solo trabajar tu interior, fue también limpiar las entradas, dejar de convertir tu mente en un cubo donde cae todo. Empezaste a tratar tu mundo interno con el mismo cuidado que das o que deberías dar a tu cuerpo. Y ahí cambia todo. Cuando entiendes que tu paz no es un lujo, es una responsabilidad diaria. Tu mente no se rompe de repente, se desgasta poco a poco cuando dejas entrar todo y nunca le das permiso para descansar. Cuando empezaste a cuidar mínimamente lo que entraba en tu cabeza, apareció una pregunta incómoda: vale, ya no meto tanta basura mental, pero ¿ahora qué? Porque sí, está muy bien hablar de higiene mental, de límites y de respirar profundo, pero luego está la vida real, el despertador sonando, los problemas de siempre y esa mente a la que le encanta volver a sus viejas costumbres dramáticas. Ahí es donde descubres algo que suena poco espectacular, pero es clave. No te salvan los grandes discursos, te salvan los pequeños hábitos que repites casi sin hacer ruido. Durante mucho tiempo pensaste que para cambiar tu vida necesitabas grandes giros, nuevos comienzos, decisiones radicales, promesas estilo, desde mañana seré otra persona. Y claro, te duraban lo que dura la motivación de año nuevo, 2 días. Lo que de verdad empezó a mover ficha fueron rutinas breves, casi ridículas, que cambiaron tu enfoque. 5 minutos para escribir cómo te sientes. 3 para respirar antes de mirar el móvil. 10 para caminar sin auriculares. Tonterías aparentemente, pero esas tonterías actuaron como pequeñas cuñas que se iban metiendo entre tú y tus miedos. Uno de los descubrimientos más curiosos fue el poder de madrugar solo 5 minutos diferente. No una hora, no un cambio de vida radical. 5 minutos. Levantarte un pelín antes para no empezar el día corriendo detrás del reloj. Ese tiempo mínimo para no saltar de la cama directo al caos.
Puede ser para estirar un poco, mirar por la ventana, escribir una frase, simplemente respirar y preguntarte, ¿cómo estoy hoy? Parece poca cosa, pero es como ajustar el ángulo de una flecha. Unos milímetros al principio cambian mucho hacia donde acabas apuntando después. Otro hábito que marcó la diferencia fue dejar de quedarte atrapado en la cabeza y empezar a reemplazar un pensamiento por una acción real. En lugar de quedarte repitiendo, tengo que organizar mi vida mientras me agobio, haces algo pequeño y concreto, ordenar un cajón, apuntar 3 tareas, enviar ese mensaje pendiente. En vez de nunca hago nada por mí, decide salir 10 minutos a caminar o cocinarte algo decente. Cada vez que eliges una acción en vez de otra vuelta al pensamiento, le dices a tu cerebro, menos drama, más realidad. Poco a poco, los miedos dejan de ser gigantes abstractos y se convierten en cosas que puedes ir desmontando paso a paso. Ahí entra una idea muy de la filosofía estoica: no puedes controlar cómo te vas a sentir dentro de un mes, pero sí puedes decidir qué haces en los próximos 10 minutos. Tú, que siempre has querido tener toda la película controlada, descubres que lo único manejable de verdad es la escena que tienes delante. Y si cada escena la cuidas un poco, el conjunto empieza a cambiar sin tanto ruido. También aprendiste a comprometerte con pequeñas mejoras, no con grandes metas espectaculares. Pasaste de voy a dejar de tener pensamientos negativos para siempre a voy a responder de otra forma cuando aparezca el pensamiento de siempre. De voy a cambiar mi vida de arriba a abajo a hoy voy a acostarme 15 minutos antes, de voy a ser superdisciplinado a voy a cumplir una cosa pequeña cada día, aunque tenga pereza. No impresiona mucho contarlo, pero se nota muchísimo vivirlo. Una imagen sencilla. Piensa en tus miedos como una muralla enorme. Antes querías derribarla de una patada y claro, te estrellabas. Ahora vas ladrillo a ladrillo. Un ladrillo menos cuando eliges no creer el pensamiento catastrofista. Otro ladrillo cuando haces una pequeña acción que te da paz. Otro cuando te hablas con un poco más de respeto. No se ve el cambio de un día para otro, pero llega un momento en que miras atrás y piensas, oye, esta pared ya no impone tanto. Al final, los pequeños hábitos que fuiste introduciendo no borraron tus miedos de la faz de la tierra, pero si les quitaron el protagonismo, les bajaron el volumen. Entendiste que el coraje no aparece un día en que te levantas sin ninguna duda, sino en esos momentos cotidianos en los que eliges hacer algo distinto, aunque la voz del miedo siga ahí. Ese algo distinto casi nunca es grande. Casi siempre es una suma de gestos mínimos que, repetidos, terminan construyendo una vida más habitable por dentro. La conclusión es simple y a la vez profundamente incómoda para tu ego impaciente: no te va a rescatar ningún gran momento mágico. Te rescatan tus decisiones pequeñas de cada día, esas que nadie ve, esas que no subes a redes, esas que casi ni te crees que sirvan, hasta que miras tu mente y notas que, sin ser perfecta, ya no es el lugar oscuro de antes. Y ahí entiendes que paso a paso, hábito a hábito, realmente estás aprendiendo a apagar tus pensamientos negativos y a volver a respirar. A veces el miedo no se rompe de golpe, se desgasta cuando eliges 1000 veces un paso pequeño en lugar de quedarte paralizado. Con esos pequeños hábitos que empezaste a cambiar, algo curioso comenzó a pasar. Tus miedos seguían ahí, tus pensamientos negativos también, pero ya no te arrastraban igual. Y entonces llegó el siguiente nivel, el que nadie te explica pero lo cambia todo. Dejar de vivir dentro de tus pensamientos y empezar a mirarlos desde fuera no suena muy espectacular, lo sé, pero es la diferencia entre estar atrapado en una película y sentarte en la butaca a verla. ¿Sigues en el cine? Sí, pero ya no eres el personaje al que todo le sale mal. Convertirte en testigo de lo que pasa dentro de ti es eso, dar un paso hacia atrás. En vez de soy un desastre, empiezas a notar, me está apareciendo el pensamiento de que soy un desastre. Puede parecer un truco de palabras, pero no lo es. Cuando dices soy, te lo pegas a la piel. Cuando dices pienso, lo colocas delante de ti como algo que puedes observar. Es como pasar de estar dentro de la tormenta a verla desde una ventana. La lluvia sigue cayendo, pero ya no te está empapando igual. Aquí entra algo muy importante: separar lo que piensas de lo que eres. Tu mente puede decirte de todo, que no vales, que llegas tarde a todo, que no eres suficiente, que nadie te va a querer de verdad. Perfecto que hable,
Pero una cosa es lo que tu cabeza suelta en automático y otra, muy distinta, es tu identidad. Tú no eres cada pensamiento que aparece, igual que no eres cada anuncio que sale en la tele, aunque la tele esté encendida en tu salón. La filosofía estoica insistía mucho en esto: tus juicios no son el mundo, son solo filtros. Y tú te habías confundido. Llevabas años tratándolos como si fueran la realidad absoluta. Dejar de obedecer cada idea no significa empezar a pelearte con todas. De hecho, esa guerra interna solo te deja más cansado. Has probado esa estrategia: no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. Y ahí estás, pensando justo en eso. En lugar de declarar la guerra, puedes probar algo distinto: gestión. Dejar que el pensamiento pase, reconocerlo y después decidir si vas a hacerle caso o no. Es como cuando suena una canción horrible en la radio. No discutes con el cantante, simplemente cambias de emisora. Una práctica muy sencilla es imaginar que tus pensamientos son como coches en una carretera. Antes, cada coche que pasaba te llevaba de copiloto. Aparece el pensamiento: va a salir mal, y tú te subes sin preguntar y acabas en el pueblo del agobio. Aparece: no le importas a nadie, y otra vez te montas. Observar es quedarte en la acera, ver pasar los coches, algunos ruidosos, otros feos, alguno interesante, pero tú eliges a cuál te subes. No puedes evitar que circulen, pero sí puedes decidir no dejarte arrastrar por todos. Otra forma práctica de entrenar esto es pillarte en el momento exacto en el que un pensamiento te engancha y preguntarte: ¿este pensamiento me ayuda o me hunde? No, si es verdad absoluta, porque muchas veces ni lo es ni deja de serlo, es solo una interpretación. Pregúntate si te lleva a una acción útil o a dar vueltas sobre lo mismo. Si solo sirve para castigarte, puedes etiquetarlo como ruido y dejarlo estar. No hace falta expulsarlo, basta con no seguirle la conversación. Elegir qué pensamientos merecen atención es casi como hacer limpieza de amigos en una red social. ¿Quieres seguir viendo cada publicación del drama de siempre? ¿O prefieres centrarte en lo que te inspira, te calma, o al menos te aporta algo real? No se trata de pensar en positivo todo el rato. Se trata de ser selectivo, darle más tiempo a las ideas que te ayudan a avanzar, a entenderte, a cuidar de ti, y menos a las que solo repiten el mismo discurso de no puedes, no vales, nunca serás suficiente. Y lo más importante, aprender a observar tus pensamientos. No te convierte en una persona fría, ni desconectada, ni robot. Te convierte en alguien que deja de vivir arrastrado por cada ocurrencia de su mente. Sigues sintiendo, sigues dudando, sigues teniendo días malos, pero ya no estás encadenado a la primera frase triste o catastrófica que aparece por dentro. Has pasado de ser marioneta a ser, al menos, quien sostiene algunos hilos. En el fondo, apagar tus pensamientos negativos. Y volver a respirar empezó exactamente aquí, el día en que dejaste de creer que todo lo que pensabas era una orden. Ese día en que por primera vez pudiste decirte: esto es solo un pensamiento, no una condena. Y la libertad verdadera empezó justo en ese espacio pequeño entre lo que pasa en tu cabeza y lo que decides hacer con ello. Tu mente puede decir muchas cosas. Tu vida la decides tú cada vez que eliges a qué pensamientos les das un asiento en tu mesa. Después de aprender a mirar tus pensamientos sin obedecerles como si fueran reyes absolutos, te diste cuenta de algo muy práctico: por mucho trabajo interno que hagas, si por fuera todo es un caos, tu mente lo nota. No eres solo lo que piensas, también eres lo que ves cada día cuando abres los ojos. Tu habitación, tu escritorio, tu agenda, tus conversaciones, todo eso también habla, y a veces habla en mayúsculas. Mira el desastre que tienes montado. Organizar tu entorno para que tu mente pudiera respirar no fue un capricho minimalista, fue una cuestión de salud mental. Te diste cuenta de que intentabas pensar con claridad mientras trabajabas rodeado de cosas apiladas, papeles sin ordenar, notificaciones sonando, 1000 pestañas abiertas, y luego te sorprendía estar disperso. Era como intentar meditar en medio de una obra, así que empezaste por algo simple: poner orden en lo que veías: un cajón, una mesa, una estantería, nada épico, pero muy simbólico. Cada cosa en su sitio para que tus pensamientos no tuvieran que gestionar más ruido del necesario.
En ese proceso también entendiste que no solo acumulabas objetos, acumulabas obligaciones que no eran tuyas, peticiones, favores, expectativas ajenas, compromisos que ibas aceptando por inercia. Decías que sí a todo y luego te preguntabas por qué ibas siempre con la sensación de llegar tarde a tu propia vida. Empezar a soltar obligaciones se pareció mucho a sacar ropa del armario. Esto ya no me vale. Esto nunca fue mío. Esto lo conservo por culpa. Esto sí quiero quedármelo. Y sorpresa, cuando dejas de cargar con tareas que no te corresponden. El día sigue teniendo las mismas horas, pero tú llegas al final menos destrozado. Limpiar el espacio para limpiar la cabeza no fue solo pasar un trapo o tirar cosas. Fue preguntarte, ¿qué hace esto aquí? No solo con objetos, también con personas y actividades. ¿Por qué sigues en ciertos grupos que solo te drenan? ¿Por qué mantienes rutinas que ya no tienen sentido? ¿Por qué conservas cosas que te recuerdan a etapas que ya no quieres vivir? La limpieza externa se convierte en una metáfora brutal. Mientras vacías un cajón, en realidad te estás diciendo, no tengo por qué seguir guardando todo lo viejo, solo porque sí. Una imagen muy clara es la de una habitación. Imagina, entrar en un cuarto lleno de cosas por el suelo, ropa en la silla, papeles amontonados, cables enredados. Aunque no pienses en ello, tu cerebro lo registra todo. Es como tener muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. En cambio, cuando entras en un espacio despejado con pocas cosas y cada una en su lugar, notas algo distinto en el cuerpo, respiras mejor. No es magia, es biología básica. Los estímulos visuales también son carga. Reducir el desorden a tu alrededor es como bajar pestañas del navegador mental. Aquí la filosofía estoica tendría algo que decir. Ellos insistían en centrarte en lo que depende de ti. Y aunque no puedes controlar el mundo, sí puedes decidir cómo está tu mesa, cómo organizas tu día, qué cosas mantienes en tu entorno. No vas a resolver tus traumas por ordenar el armario, pero si le estás enviando a tu mente un mensaje claro, estoy poniendo orden donde sí tengo poder, y ese gesto repetido te saca de la sensación de impotencia total. A medida que ibas soltando cosas, compromisos y ruido, empezaste a notar algo precioso. Te sentías más ligero. Con menos cosas, menos notificaciones, menos tengo que, aparecía una calma rara, casi sospechosa. Más huecos en la agenda, más espacio en la habitación, más silencio sin llenarlos al segundo con una pantalla. Y ahí, en esos huecos, fue donde realmente empezaste a respirar diferente. Descubriste que no necesitabas tanto para estar bien, pero sí necesitabas dejar de vivir rodeado de caos como si fuera normal. La conclusión es sencilla, aunque cueste aplicarla, tu mente no flota en el aire, vive en un cuerpo, en una casa, en una rutina. Si todo lo que la rodea es confuso, saturado y lleno de cosas pendientes, tus pensamientos lo reflejan. Ordenar tu vida externa no es una manía de persona maniática, es una forma práctica de cuidar tu paz. Pones cada cosa en su sitio fuera para que dentro haya por fin un poco de sitio para ti. Muchas veces no necesitas una vida nueva, solo empezar a ordenar la que ya tienes para que tu calma encuentre espacio donde quedarse. Cuando empezaste a ordenar un poco tu vida externa, algo dentro de ti cambió de tono. El ruido seguía. Los problemas no desaparecieron por arte de magia, pero aparecieron pequeños momentos raros, instantes en los que de repente respirabas hondo y no sentías el pecho tan apretado. Al principio te desconfiabas. Esto se me va a pasar. Seguro que es casualidad. Pero no era casualidad. Era el comienzo de algo que nunca pensaste que ibas a experimentar así de claro, volver a respirar sin miedo, una especie de renacer, pero sin música épica de fondo, más bien con suspiros cansados y un por fin. Lo primero que tuviste que aceptar es que tus pensamientos no se han ido de vacaciones, siguen ahí. Siguen apareciendo frases de no vas a poder y si sale mal, acuérdate de aquello que hiciste fatal. La diferencia es que ya no te arrastran igual. Es como si antes fueran jefes y ahora fueran empleados que pueden opinar, pero no mandar. Tú los escuchas, los reconoces, pero tienes claro que no todos se merecen un micrófono. Reconocer esto es liberador. No necesitas una mente en blanco para estar en paz. Solo necesitas que tus pensamientos no tengan carta blanca para dirigir tu vida. Y sí,
Has llegado a un punto extraño en el que, en lugar de odiar todo el camino que has recorrido, empiezas a agradecerlo. No porque haya sido bonito, spoiler, no lo fue, sino porque te devolvió algo que dabas por perdido, tu paz. Todo ese proceso de saturación, ruido interno, culpas, desbordes y lágrimas te empujó a hacer algo que llevabas años posponiendo, mirarte de verdad, sin máscaras, sin excusas. Te obligó a aprender a respirar, a poner límites, a ordenar dentro y fuera. Y aunque nunca lo hubieras elegido voluntariamente, hoy puedes ver que gracias a eso has recuperado una calma que no conocías desde hace mucho tiempo. En ese camino te fuiste convirtiendo poco a poco en alguien que se entiende a sí mismo. No alguien que lo tiene todo resuelto ni que siempre sabe qué quiere, pero sí alguien que se escucha. Ahora detectas cuando te estás pasando de exigencia, cuando tu cuerpo está diciendo basta, cuando tu mente está montando una película de miedo que no toca. No siempre paras a tiempo, claro, pero cada vez tardas menos en darte cuenta. Es como aprender un idioma. Al principio no entiendes nada, luego pillas palabras sueltas y un día, sin darte cuenta, ya eres capaz de mantener una conversación completa contigo. Antes eras como un pasajero dentro de un coche sin frenos, dando vueltas por una autopista de pensamientos. Ahora sigues yendo en coche, sigues circulando por momentos difíciles, pero has descubierto que tú llevas el volante, que puedes frenar, cambiar de carril, parar en un área de descanso si hace falta. Ahí está el verdadero renacer, no en que el camino sea perfecto, sino en saber que tú ya no vas completamente a merced de tus miedos. Los estoicos hablaban mucho de esa idea. No puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes cultivar un lugar interior al que regresar. Y eso es exactamente lo que has ido construyendo sin darte cuenta. Un sitio dentro de ti al que volver cuando todo se descoloca. Un lugar de calma que no depende de que el mundo esté perfecto, sino de que tú recuerdes lo que ya aprendiste. Respirar, observar, ordenar, filtrar, pedir ayuda, parar a tiempo, no son frases motivacionales, son herramientas reales que has probado en tus peores días. Lo más reconfortante de todo es saber que aunque vuelvan los bajones, porque volverán, ya no estás igual de desarmado. Habrá momentos en los que la ansiedad asome, en los que la mente intente volver a sus viejos trucos, en los que la vida te dé una sacudida. Pero ahora conoces el camino de regreso. Sabes que puedes cerrar los ojos, respirar hondo, ordenar un poco lo de fuera, decir un par de no necesarios, hablar con alguien y empezar de nuevo. No desde cero, desde experiencia. En el fondo, ese es tu renacer, no convertirte en una versión perfecta de ti, sino en alguien que ya no vive asustado de su propio mundo interno. Alguien que puede mirar sus pensamientos de frente sin obedecerlos, que entiende sus heridas, que cuida su entorno y que en medio de todo se permite algo que antes parecía un lujo, vivir con menos miedo y más aire. Renacer no es empezar de nuevo, es volver a ti con todo lo aprendido y, esta vez, quedarte en paz. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, dejaste de pelear con tu mente y empezó la paz. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.